Hola, ¿cómo le va? Miren lo que tengo. Tengo para compartir lo que tanto me pidieron. Miren qué belleza estas flores divinas que decoran las agujas, que las tengo de muchos años. Yo siempre decoro mis agujas porque me parecen muy aburridas así. Miren cómo cambian. Bueno, tanto que me han pedido las florcitas para decorar. Hoy voy a volver a hacer este video que lo hice hace ya mucho tiempo, pero bueno, eran los inicios y cada día vamos practicando un poquito más para hacer y compartir estos videos y trabajos hermosos con ustedes. Para quienes no nos conozcan, estamos en nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra. Tenemos este taller con mis hijas y hacemos artesanías, pero sobre todo trabajo mucho el crochet, ¿no? Y me han pedido con mucho cariño estas florcitas de cómo se hacen. Es algo muy simple y con apenitas una muestra o una pequeña flor podemos decorar nuestras agujitas tan lindas y hacer algo bonito para nuestro taller. Bueno, ya les voy a mostrar cómo las hacemos. Preparen lanas, hilos de colores, los que más les guste y manos a la obra o manos al jardín. ¿Vamos a tejer? Les cuento que yo las voy a hacer con lanas acrílicas. Miren, verde, porque me gusta ponerle un poquito de verde. Esta es la flor que tanto me han pedido. Vamos a hacer esta y les voy a indicar cómo hacer con dos muestras más. La voy a hacer con naranja. Son lanas acrílicas, pero la pueden hacer con hilo de algodón o con el material que ustedes quieran. El grosor, este es un grosor medio. Esta es finita, pero la voy a usar doble. Y la aguja la voy a usar, la que vengo usando siempre, esto últimamente, es 4.5 milímetros. Pero la aguja ustedes la van a adecuar a cómo tejen y el material que van a utilizar. Entonces vamos a hacer estas bonitas flores. Y vamos a empezar con un anillo mágico o nudo mágico o nudo deslizado. Lo vamos a enroscar aquí en el dedo. Vamos a pasar la aguja. Recuerden que siempre explico una y mil veces, no me voy a cansar nunca de que yo les cuento que explico para la gente que se inicia, porque muchas sabemos tejer y estos son puntos básicos, pero hay gente que no sabe, está aprendiendo y quiere aprender y a mí me encanta. Yo me entusiasmo mucho cuando la gente quiere hacer cosas, estas artesanías y más el crochet, ¿no? Que yo lo amo profundamente. Entonces, parece medio raro que yo tenga que explicar paso por paso, pero realmente valoro muchísimo a la gente que se inicia y que quiere hacer este tejido. Entonces, volvemos al nudo mágico o anillo mágico, depende cómo lo llamen. Yo lo empiezo así, giro en mi dedo, así, paso la aguja, tiro la hebrita hacia afuera, ahí, y me queda el nudito y ya preparado para hacer mi primer cadena, que es tomar la hebra y sacar. Aquí ya tenemos un nudo corredizo. Este nudo se hace para contener puntos y luego se tira y se ajusta. Bueno, aquí adentro de este anillito voy a hacer 15 varetas. La vareta se hace, la inicial la vamos a hacer con 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Para darle la altura a la primer vareta. Luego voy a tomar hebra, voy a pasar por dentro del anillito, traigo mi hebra hacia adelante y me voy a encontrar con estos dos rulitos. Voy a tomar hebra y voy a cerrar esos dos nuditos. Voy a tomar hebra nuevamente y vuelvo a cerrar estos dos. La vareta se cierra en 2 tiempos. Aquí ya tengo la primera y la que iniciamos el tejido con las 3 cadenitas. Voy a volver a hacer una más para el que no sepa. Tomo hebra, paso por adentro de la anilla, traigo mi hebra, cierro 2, cierro 2. Así hago varetas. Bueno, de esta manera tenemos que lograr tener 15 varetas. Es para hacer la florcita esta tan bonita. ¿Ven? Así vamos a rellenar este arito y vamos a lograr tener 15 varetas y ya les cuento cómo sigue. Aquí tengo mis 15 varetas. Aquí está
el nudito que tenemos que ajustar, vamos a tirar y vamos a ir ajustando, se va a ir cerrando, ¿ven? Ahí. Y vamos a cerrar esta hilera, esta vuelta de varetas, con un punto, tomando de la primer vareta que hicimos 3 cadenitas. Bueno, aquí en esta cadenita de arriba yo voy a cerrar con un punto raso, un punto corrido, punto deslizado. Depende del país, depende de las costumbres, tienen varios nombres, pero es este el punto. Miren, les voy a explicar. Para el que no sabe, se lo recuerdo. Paso mi aguja, traigo la hebra, la paso por el arito y la paso por el arito que tengo sobre la aguja. Aquí ya está mi punto raso. Voy a hacer una cadenita más, cadenita, y voy a cortar porque quiero hacer la parte de la flor de afuera, los pétalos, con otro color. Tiro y hago mi nudito. Esto que está aquí, que ajustamos, lo vamos a ir escondiendo entre los puntitos y si es posible le hacemos un nudito para que no se vaya a desarmar. Eso por lo general yo le hago un nudito. Y esta también la vamos a ir escondiendo a la hebra, o la vamos, ahora cuando empezamos el tejido nuevo se va a ir tomando con la aguja. Bueno, acá ya tenemos la base para lo que sería esta florcita. Ahora vamos a cambiar de color para los pétalos. Yo tengo este naranjita precioso. Vamos a iniciar, por lo general no inicio donde está el nudo, siempre me corro un poquito hacia atrás o hacia adelante. Vamos a tomar de cualquier varetita, acá, vamos a hacer una cadenita, ahí ajustamos, y voy a levantar unas 5 cadenitas para hacer el primer pétalo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí vamos bien. Ahora voy a hacer puntos bajos. En la primera no. En la segunda cadenita, ahí voy a tomar con la aguja, voy a pinchar, me voy a traer la hebra y con una hebrita más cierro ahí, hago mi primer punto bajo. Y así voy a ir cadenita por cadenita hasta llegar a la base de la flor. Aquí tenemos 3, aquí tenemos 4 y la de la base 5. Voy a pinchar en la vareta de al lado, ahí, y voy a hacer un punto bajo, ahí. Este sería el primer pétalo. Ahora vuelvo a levantar 5 cadenitas. Tengo el punto bajo, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. En la primera cadenita no, en la segunda pincho y voy a hacer todos puntos bajos, uno sobre cada cadena de base que tenemos en el pétalo. Ahí tenemos 4 y cuando llegamos al punto bajo lo tomamos también y le hacemos otro punto bajo. Voy a pinchar en la vareta de al lado, que en este caso nos tocan donde están las cadenitas, y hago otro punto bajo. Bueno, así vamos a ir girando y dando toda la vuelta, rellenando este círculo que es la base de la flor con los petalitos estos. Así vamos a ir haciendo. Ahí tengo 4, 5 y volvemos siempre con punto bajo. Esto es una especie de margarita que en la flor, en la flor que aparece en la aguja no parece una margarita, pero bueno, le han puesto varios nombres por lo que veo para los que no les ha gustado mi flor, pero bueno. Bueno, así vamos a ir dando toda la vuelta y vamos a ir rellenando este círculo para formar esta margarita. Cuando llegue al otro extremo les cuento cómo sigue. Aquí ya tengo el último pétalo en la última vareta y esta es la primera, ¿no? Aquí vamos a ajustar un poquito. Este último punto bajo, lo que voy a hacer es pincho aquí en la primera vareta donde hicimos donde inició el primer pétalo, y voy a hacer un punto raso o punto deslizado, punto enano, ya les expliqué que lo llaman de muchas maneras. Traigo mi hebra, paso y paso. Ahí vuelvo a hacer una última cadenita porque esta es la que yo hago el nudo.
corto un poquito la hebra, ahí, un poquito larga, tiro de la agujita para que se forme el nudito, tiro la colita esta y se ajusta bien. Bueno, estas hebritas las vamos a ir escondiendo. Miren cómo queda, qué diferencia, ¿no? Es una preciosura esta flor, que la pueden emplear en un montón de otros trabajos. Bueno, tenemos que esconder estas hebritas y empezamos a armar la flor. Estas hebritas la voy a esconder, a ver, con esta agujita. Las vamos a ir llevando para poder cortarlas. Las voy llevando por el naranja, me las voy llevando un poquito más lejos de donde quedarían los nuditos originales y cortar. Como esto va a ser una flor que la vamos a enroscar, no hay mucho problema en ir llevando tan lejos y escondiendo con mucho detalle estas lanitas, porque van a quedar encerradas en la flor. ¿Ven? Ahí le hice un nudito y corto directamente. Entonces no le va a hacer nada en este caso. Cuando uno tiene que hacer otro trabajo, esto hay que llevarlo bien lejos, atar los nuditos, esconderlos bien para que quede prolijo. Esta es la parte del revés del tejido y este es el derecho. Para enroscar la aguja yo voy a utilizar lanita verde, en este caso, porque quiero que se le note como si fuese el tallito. ¿Ven? Esta parte con verde. Lo que me olvidé de contarles también, que van a necesitar una agujita lanera para después coser. Bueno, les voy a mostrar en una agujita cómo vamos a acomodar la flor. Vamos a tomar el lado derecho de la flor, vamos a incrustar la aguja, la parte trasera de la aguja, o lo pueden hacer con una lapicera. Miren que esto queda divino, una lapicera decorada, ya tienen un regio souvenir. Pasan en el centro de la flor la aguja, ahí. Si a ustedes les parece más cómodo, pueden utilizar algún tipo de pegamento. Yo simplemente las ajusto con lana. Pero si las quieren asegurar un poquito más fuerte, quizás si hacen una virome o una lapicera, le pueden poner una gotita de silicona, ¿no? Y después la atan. Y la van a doblar, la colocan así, ven, aproximadamente 1 centímetro, que sobre un poquito menos, ahí. Y la van a doblar al medio, ahí, ¿ven? Entonces van a empezar a enroscar esta florcita de un lado en sí misma. La van enroscando, hasta llegar a la aguja. Cuando llegan a la aguja, empiezan a enroscar sobre la aguja y todo junto, ahí, ¿ven? Y queda así como loca, queda con todos sus rulos como los míos, así medios desarmados. Bueno, entonces aquí yo voy a empezar a enroscar con esta lanita verde. Miren, voy a tomar así y simplemente, eso sí, van a tener que apretar, empezar a enroscar, ahí, pero van ajustando, ahí, bien apretadito, bien apretado. Vamos a ir subiendo y bajando, ahí, sujeto la aguja, muchas vueltitas, ¿ven? Y de paso le vamos haciendo lo que sería el cáliz de la florcita. Ahí. Vamos tapando la parte que sería amarillita del centro de la florcita y van ajustando con fuerza, sin miedo, que quede firme, y le van dando volumen, así. Bien enroscadito, subo, bajo, ahí. Y más o menos cuando vemos que nos está gustando, ahí volvemos, la giré y empiezo a enroscar aquí y voy apretando, ahí. A ver si me gusta, veo si me gusta cómo queda. Bueno, entre esta colita y sin cortar todavía, voy a hacer un nudito para que no se suelte. Un nudito doble. Hacemos uno, ajustamos y hacemos el otro. Disculpen si muevo mucho las manos, pero bueno, es necesario. Ahí. ¿Ven? Y lo enrosco, el que sobraba, ahí.
y con este lo sujeto. ¿Ven? Utilizamos todo. Este vamos a cortar una hebra un poquito larga, como para enhebrar la aguja. ¿Ven? Ahí. Y ahora voy a enhebrar mi aguja. Ya enhebré mi agujita lanera. Y con esta agujita vamos a pinchar por arriba de la florcita. Y vamos a ir dándole unas puntaditas. Así entramos por un lado. Vamos ajustando. Es para sostener un poco los petalitos de arriba. Pero así, puntaditas como muy sueltas. Vamos cruzando de un lado al otro la florcita, apenas unas 3, 4 puntaditas y ya con eso creo que es suficiente. Ahí, ¿ven? No tiene muchos, no tiene secreto ninguno. Y en uno de estos hacemos un nudito. En este voy a hacer un nudito y voy a entrar y salir varias veces como para perder esta hebra aquí adentro. Puedo salir por el centro y aquí nomás corto. Y listo. Simple y precioso. Miren qué bonita que queda. No es otra cosa. Miren, esto aburrido y una aguja divertida para un taller así loco como el nuestro. Miren qué belleza. Muy muy bonito. Bueno, la idea es de poder también utilizarlos, como les decía, en una lapicera. Si tienen alguna muestra, por ejemplo como esta, que nos han quedado, o flores, que estas son todas muestras que yo tengo, también las pueden utilizar, las pueden utilizar. Miren, por ejemplo, esta la pueden colocar ahí y también hacen lo mismo. De esta yo ya había forrado algunas agujitas con estas flores que me habían quedado de un chal divino que hice, y también hacen exactamente lo mismo. Las van enroscando sobre la aguja y con verde le dan vueltitas hasta formar el cáliz, y también le dan unas puntaditas y le quedan unas florcitas divinas. Miren, con este yo hice, por ejemplo, esta que parece una rosita. Es la misma muestra que me había sobrado y las utilicé para mis agujitas divinas. Así que bueno, chicas, decoren sus herramientas de trabajo. Miren qué bonitas que quedan preciosas, y para un regalo son divinas, son originales. Y bueno, en este caso no se usó masa, que muchas veces se usa algún tipo de masa para decorar las agujas. En este taller se usan lanas, tejido, crochet. Bueno, chicas, muchas gracias por todos los mensajes tan bonitos. Recuerden de que si les gusta nuestro video, se suscriban y vamos a seguir subiendo trabajitos. Ya viene nuestro trabajo próximo, que muchas ya saben, que viene nuestro chalequito hermoso. Espero que les gusten estas agujas y nos estamos viendo. A tejer, chicas. Besos, besos, besos.